Sintetizo la pregunta. ¿Corren riesgos los puestos de trabajo de todos los periodistas, productores independientes y los técnicos que están detrás de un programa de televisión como este? Por ejemplo, en este caso, ejemplificando a través de Canal Metro. No, de ninguna manera. Enfáticamente lo aclaro. Al contrario, se abren nuevas oportunidades, nuevas fuentes de trabajo, porque la aplicación de la ley, al desconcentrar los medios, al generar nuevas unidades productivas, hace que las empresas tengan que tener, por ejemplo, en el caso de los cables, nuevos canales de generación propia, que tienen que cumplir con la producción propia, con la producción independiente. En las resoluciones que marcan tanto el proceso de transferencia voluntaria o como el proceso de transferencia de oficio, resoluciones 2205 y 2206 del AFCA, taxativamente, claramente se dice que el licenciatario tiene la obligación de mantener las fuentes de trabajo, de garantizar el servicio, de garantizar la calidad del servicio hacia los usuarios, hacia los consumidores, y mantener las fuentes de trabajo. Por lo tanto, están absolutamente garantizadas. Pero los efectos promocionales de la ley, que era el otro aspecto, lo que te decía, la promoción de la generación de nuevos contenidos, de nuevas voces, de nuevas fuentes de trabajo, y las imposiciones que la ley pone a las empresas al momento de desconcentrar, de seguir cumpliendo con estos criterios, van a generar nuevas oportunidades laborales. De hecho, nosotros hemos relevado que en estos años de aplicación de la ley se han producido por lo menos 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector. ¿Será posible que en estos 120 días que el AFCA va a tomar para definir la adecuación del Grupo Clarín y de los otros grupos, sea tenida también en cuenta la voz de los gremios de los trabajadores de televisión, la voz de los periodistas que trabajan en televisión y la voz de los periodistas productores independientes, como es el caso de tantos de nosotros? Sin duda, el organismo viene trabajando con las organizaciones que los nuclean, tanto a los trabajadores del sector, con los cuales el día sábado se firmó, ya hacía un tiempo se había conformado y se había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo, y ahora se incorporó el día sábado a los trabajadores. Estuvieron la comisión interna de Artear, estuvieron casualmente los dirigentes del sindicato del SATSAID, conformando la comisión de seguimiento de las adecuaciones, con participación de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y del AFCA, justamente velando por los puestos de trabajo y haciendo, digamos, que en el proceso de adecuación de los medios se garantice lo que la letra de las resoluciones dice. Y por otra parte, la relación que tenemos con las organizaciones, tanto de los productores independientes, de los músicos independientes, de los distintos gremios que componen el mundo del audiovisual, que es complejo y es variado, eso es una dinámica permanente de trabajo del organismo. Y cuando a un canal, por ejemplo, como a Canal Metro, que Clarín lo ubica en la segunda unidad económica que propone para dividir en 6 su estructura total, como en este caso, por ejemplo, que Clarín pone a Canal Metro como una señal de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto significa que nosotros perderíamos la posibilidad de estar en contacto con nuestros televidentes en Misiones, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Cruz, en Neuquén, en el resto del país? No, a ver, acá hay diversas cuestiones. Por un lado está la obligación de la nueva empresa, claro, que se conforme a la unidad de negocios del cable que quede en la ciudad de Buenos Aires, de tener el local de generación propia, que en este caso, a priori, yo tengo que hablar siempre a priori porque todavía no está analizado y determinado por el organismo, pero a priori en la presentación que hace el Grupo Clarín pareciera ser que Canal Metro sería el canal de generación propia de esta nueva unidad de negocios. De Cablevisión y Fibertel. Exacto. Después el organismo puede determinar, la ley así lo establece, las condiciones que tienen los canales de generación propia para poder ser puestos en otros sistemas, digamos, de cable. Por lo tanto, no es que no existe la posibilidad de que esto sea así, habrá que ver cómo se establecen las condiciones en las cuales los canales de generación propia de cada uno de los sistemas de cable, no solo de Cablevisión, sino de todos los sistemas de cable, en qué condiciones pueden ser puestos, vendidos como señales a otros sistemas de cable, que es en todo caso la pregunta que vos me estabas haciendo. Que esa posibilidad tal vez todavía existe, la ley lo permite. Seguro, no queda restringido, no está restringido a ser solamente el canal del cable propio, claro, puede ser exportado a otros sistemas de cable. Obviamente allí habrá relaciones comerciales que habrá que resolver en el marco del mercado audiovisual. ¿La democracia está asegurada en las decisiones finales que tome el AFCA, teniendo en cuenta toda esta diversidad de opiniones, diversidad de intereses y estas diferentes interpretaciones del enfoque jurídico que le ha dado la Corte Suprema? Hay quienes apoyaban a la Corte Suprema antes de este fallo y hoy la atacan y la acusan de prevaricato, por lo menos.
A ver, por supuesto, nosotros como autoridad de aplicación lo que tenemos que hacer es velar por el cumplimiento de la ley. La ley es una ley absolutamente legítima, democrática y constitucional, como lo ha dicho la Corte, y en la aplicación de la ley, por supuesto, pueden aparecer opiniones, miradas, pero el organismo lo que hace justamente es hacerlo a la luz del día, es poner todo sobre la mesa. Desde que nos hicimos cargo del organismo hemos hecho públicas todas las presentaciones de todos los grupos de medios, están en la página web del organismo, hemos hecho conferencias de prensa. Martín Sabatella se ha dedicado a hacer públicos las presentaciones, los incumplimientos y las presentaciones hechas por los grupos que están incumpliendo. De cada paso... Hay mucha gente que ataca ahora la figura de Sabatella precisamente por tomarlo como imparcial. Bueno, digo, ahí hay una intencionalidad claramente política, digamos, de desconocer o de denostar a la autoridad de aplicación. Pero yo creo que uno tendría que analizar claramente qué es lo que ha hecho la autoridad de aplicación, porque uno no puede dar su opinión respecto a lo que el otro hace, si no es diciendo la verdad de lo que el otro hizo. Entonces habrá que ver, cuando nos dicen, por ejemplo, que se aceptó una adecuación del Grupo Moneta, eso es falso, falso de toda falsedad. El Grupo Moneta hizo su presentación en diciembre del año pasado, declarando 2 grupos independientes, y ahora hicieron una presentación extemporánea. Ahora, ¿por qué sale algún comunicador del grupo a decir que se le aceptó? Queda por cuenta de quien lo dice. Esa superposición de empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, empresas de telefonía, como propietarias de medios, ¿se debe corregir también en este espacio que tenemos para definir cómo quedará el espectro de la comunicación Las empresas audiovisual? prestadoras de servicios públicos no pueden ser propietarias de medios. Eso lo dice la ley. Lo que, tal vez si te referís al caso Telefónica, lo que está en discusión, lo que está en análisis, es que Telefónica de Argentina no es la licenciataria de Telefe, ni la controlante de Telefe. Por lo tanto, lo que la ley estaría impidiendo es que la prestataria de servicio público, Telefónica de Argentina, sea la licenciataria o la controlante. No es el caso. Digamos, lo que los une a ellos es que Telefónica en España es la titular, digamos, la dueña, la inversora en los dos sistemas. Pero no es ni la licenciataria ni la controlante. Por eso también hay que ver lo que dice la ley y lo que alguien dice que dice la ley. Brasil tiene restricciones a la propiedad extranjera de los medios de comunicación. Creo que Estados Unidos también tiene algunas restricciones. ¿Ustedes han hecho un análisis de jurisprudencia comparada para tomar decisiones y para evaluar cuál es el comportamiento institucional del AFCA? Por supuesto, pero nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la ley argentina. Digamos, a nosotros no nos corresponde discutir la ley, nos corresponde aplicar la ley. Y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual marca que la propiedad extranjera en el grupo de medios pues hasta el 30%, excepto en los países con los que tengamos régimen de reciprocidad, entre ellos los Estados Unidos. Por lo tanto, un capital americano, estadounidense, puede ser propietario de grupo de medios en la Argentina. Los que estén anteriores a la ley de bienes culturales, porque también esto tiene que ver, digamos, con el sistema jurídico argentino. Cuando se hizo la ley de medios, se receptó la ley que se había hecho unos años antes de protección de bienes culturales, que en aquel momento se hizo para proteger al Grupo Clarín, que estaba en riesgo. Que fue promulgada en la primera semana del mandato de Néstor Kirchner. Exacto, digo, aquella ley que protegía, en aquel caso del Grupo Clarín, fue receptada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y quienes estuvieran anteriores a la Ley de Bienes Culturales están, que es el caso, por ejemplo, para el tema de extranjería, el caso de Telefe, porque es anterior la transferencia a bienes culturales. Por lo tanto, digamos, es el sistema jurídico el que uno tiene que analizar cuando tiene que aplicar la ley. Nosotros no discutimos la ley, aplicamos la ley. La última pregunta, ¿el Grupo Clarín tendrá en estos 120 días el mismo tratamiento, la misma presión que tendrían el Grupo Supercanal, Vila Manzano, Moneta y todos los otros grupos económicos que están dentro del mercado de medios de comunicación audiovisual? Sí, por supuesto, los mismos derechos, las mismas garantías, y eso es lo bueno, eso es el paso importante que hemos dado a partir de la semana pasada en la Argentina, que hoy todos los grupos de medios, se llamen como se llamen, tienen las mismas condiciones ante la ley, y yo creo que eso es un triunfo de la democracia de la Argentina. Daniel Larrache, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, explicando algo que tal vez es difícil de entender para usted. Y en este caso también es difícil de entender para muchos de nosotros que estamos en el periodismo o en los medios de comunicación. Pero está bien abordar esta dificultad para entender mejor el contexto en el que está desarrollándose este capítulo de la democracia argentina,
porque en definitiva lo que está en juego y lo que se debe consolidar en este tiempo es el espíritu de la democracia que hemos tardado hasta ahora 30 años en consolidar. Vamos a nuestra siguiente pausa.